Muy buenos días, tardes, noches a todas las personas que estén viendo este hermoso contenido. Bueno, el día de hoy, gente, vamos a hablar básicamente sobre una de las aplicaciones de las ecuaciones diferenciales parciales de segundo orden en estado transitorio ahora en la industria alimentaria. Si bien recuerdan, la vez pasada hemos hablado sobre sistemas no transitorios, sino estacionarios. Pero bueno, ahora toca hablar sobre los sistemas transitorios y qué aplicaciones le podemos dar de una forma bastante sencilla a estas ecuaciones diferenciales parciales. Bueno, usualmente nos confundimos un poco al hablar de estas ecuaciones porque pensamos que son algo muy complejo, que no se puede aplicar. Y bueno, en cierto punto, para poder aplicarse se necesita también conocer ciertos parámetros, por ejemplo, de la situación en la que estamos. Y bueno, son un montón de cosas que la verdad que no quiero saturar mucho la introducción, así que vamos de frente con el contenido. Ahora bien, respecto a la diferenciación y contexto matemático, ya sabemos que son las ecuaciones diferenciales parciales de segundo orden, que son básicamente herramientas matemáticas que describen cómo cambia una variable física respecto a dos o más variables independientes. Estos generalmente son el espacio y el tiempo. La vez pasada habíamos hablado solamente del espacio, pero vamos a hablar propiamente del tiempo ahora, también cómo involucra. Bueno, ahora bien, este es el modelo matemático que tienen estas ecuaciones diferenciales parciales de segundo orden. Y sabemos también qué significan los coeficientes. Ahora bien, una vez ya que sabemos todo esto, que los coeficientes A, B y C determinan la naturaleza matemática y física del fenómeno a través del discriminante B al cuadrado menos 4A por C, ya podemos hablar propiamente de lo que serían las ecuaciones diferenciales parciales parabólicas. Si se recuerdan este discriminante, cuando se trata de una ecuación elíptica, no es igual a cero, o sea, tiene otro valor. Pero ahora vamos a asumir que este discriminante es igual a cero. Ahora bien, en el caso de las pseudoparabólicas, no quiero complicarme mucho en fundamento teórico tan fuerte porque queremos ir a lo práctico. Así que vamos a ver prácticamente el concepto físico que tienen estas ecuaciones diferenciales parabólicas. Estas ecuaciones diferenciales básicamente se destacan porque modelan procesos de difusión y transitorios, evolución en el tiempo. Estos existen en una dirección clara en el tiempo, por lo cual son irreversibles, y el sistema se dispara y el sistema disipa energía, tendiendo a suavizar los gradientes. Ahora bien, ¿qué quiere decir esto en español? Que básicamente estos modelos nos van a poder servir para poder calcular ya estados transitorios que van evolucionando a través del tiempo. Esto es perfecto, por ejemplo, cuando quieren calcular cómo se va calentando una placa o un alimento o algo así con respecto al paso del tiempo. Y bueno, es muy útil para muchos procesos, pero vayamos directamente a lo que son las aplicaciones. Bueno, en este caso es la ecuación representativa. Y también acá está la aplicación en la ingeniería de alimentos, que son los más comunes en la industria. Como les mencioné, procesos térmicos transitorios, por ejemplo, para modelar penetración calor durante la pasteurización o esterilización, conservantes para llegar al centro térmico de un envase, para operaciones de conservación y transferencia de masas. Bien, ahora bien, vayamos ya directo al grano, al caso de estudio. Ese caso de estudio sí es muy especial, porque realmente lo hemos hecho en laboratorio. Y bueno, en este caso, si bien se va a tratar de adaptar un poquito como para que se pueda entender, vamos a tocar este caso un poquito más a fondo. Este caso dice lo siguiente: se desea secar una bandeja de cúrcuma rallada en un deshidratador, teniendo como objetivo, acá me he equivocado, teniendo como objetivo llegar a una humedad menor al 8%. Pero dado que el deshidratador de convección, por general con de convección son deshidratadores que botan aire caliente, por así decirlo en español, tiene el ventilador de aire caliente en la parte trasera derecha. O sea, esta es la ilustración más o menos. Y si se dan cuenta, el aire caliente debería estar en el centro, pero está un poco tirando hacia la derecha. Eso termina liberando un aire caliente suave a 65 grados. Y bueno, es normal, funciona bien. Solo que la pared izquierda, que es la que está un poquito más lejos del aire caliente, está a 50 grados. La derecha, que está un poquito más cerca propiamente del ventilador, va a estar a 55 grados. Y bueno, como sabemos, como es típico en este tipo de casos, yo estoy siendo acá lo más realista posible porque es algo que suele ocurrir mucho en los laboratorios. Y es que la parte delantera, por así decirlo, está a 40 grados porque según el caso es constantemente abierto el deshidratador por los alumnos. Es algo muy común realmente. Pero bueno, ahora ya teniendo ya este caso planteado, vamos a ver qué es lo que se busca evaluar. Bueno, en este caso se desea evaluar cómo va calentando la bandeja donde está la cúrcuma rallada en un lapso de 10 minutos en intervalos de 30 segundos, para poder evaluar cómo se va distribuyendo la temperatura en la bandeja en perfecto al paso del tiempo.
Para ello se consideró que esta bandeja estaba a una temperatura inicial de 25 grados centígrados. Ahora bien, estos datos son importantes. La vez pasada, en el anterior caso, si se dieron cuenta, simplemente habíamos mencionado ah, o sea, habíamos mencionado que simplemente algo estático, pero en este caso como así algo que está variando con respecto al tiempo, porque bueno, en este caso sirve para poder calcular modelos que están siendo afectados por el tiempo, tiene que haber una condición inicial. Y bueno, para este caso de estudio, en este caso, vamos a asumir que la condición inicial es 25 grados, porque en ese tiempo cuando se trabajó en el laboratorio, estaba la bandeja a temperatura ambiente. Ahora bien, este caso es interesante porque simplemente se va a medir en un lapso de 10 minutos en intervalo de 10 segundos. Lo que quiere decir de que se tendría que calcular aproximadamente, tomando en cuenta que un minuto tiene 60 segundos, unas 20 veces. ¿Ok? Ahí viene un poco lo complicado, porque si se acuerdan, ya la vez pasada calcular nodo por nodo es un poquito complicadito. Ahora imagínense volverlo a hacer, pero no 9 veces, como una malla de 3x3. Estamos ahora trabajando en una malla un poco más grandecita. Sino hacerlo, aparte de calcular más veces esto, tener que hacerlo 20 veces. Ahí viene el reto propiamente de este método, pero es mucho más exacto. Pero dejemos de adelantarnos y vamos ya directamente al grano. Para el presente caso se tomó una malla de 4 por 4 puntos imaginaria en la respectiva bandeja, separados por 15 centímetros cada uno. Este otro dato es interesante, porque ahora sí vamos a tomar en cuenta lo que sería la distancia de cada punto. Esto es importante porque ahorita estamos tomando datos que son más realistas, son datos reales. Entonces, calcular cómo va a ir calentando esta placa es muy importante. Ahora bien, para no cansarlos, vamos a ir directamente al grano con cómo podemos resolver este caso y cómo podemos realmente calcular el tiempo en que se está, por decirlo, cambiando de temperatura. Ahora bien, lo primero que hay que hacer es definir el número de iteraciones o cálculos que vamos a hacer por cada lapso de tiempo en español y el número de Fourier. ¿Qué es el número de Fourier? Sería este gamma de acá, que en español sería básicamente a qué velocidad o qué tan rápido distribuye el calor. Vamos a explicar uno por uno. El número de iteraciones es el número de veces que se tiene que hacer el cálculo, que como dijimos antes son 20 veces. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en un total de 10 minutos. 10 minutos hay 600 segundos. Y bueno, como es un lazo de tiempo de 30 segundos, bueno, sale 20 iteraciones. Ahora, acá sí viene lo importante, el número de Fourier. Este número va a definir prácticamente en la ecuación que vamos a utilizar más adelante, qué tan rápido va a moverse el calor, por así decirlo, con respecto al paso del tiempo. Ahora bien, es como si el calor, por así decirlo, a ver si es que cambiamos acá algo más dinámico, se estuviera moviendo como si fuera un cochecito, por así decirlo, un auto que está avanzando. Ya, nosotros sabemos en qué velocidades queremos, vamos a, por decirlo, ver el carro dónde va a estar, pero también necesitamos saber a qué velocidad se va a mover. Más o menos así sería en este caso la función que tiene este número, que es para poder calcular la velocidad, por así decirlo, a la que se va transfiriendo el calor dentro de esta placa. Ahora bien, ¿se acuerdan que habíamos dicho que en el caso anterior que era importante poder saber esto? Ahora bien, la distancia es muy importante porque en física nosotros formamos que estamos trabajando con datos exactos. Y bueno, este valor es un valor físico exacto. O sea, lo podemos utilizar realmente para poder crear o resolver casos totalmente reales. Ahora bien, para eso necesitamos algunos números que les puede bloquear un poco en el principio, pero son muy útiles y realmente muy importantes. ¿Se acuerdan que había mencionado anteriormente que necesitamos parámetros? Ahora bien, el primer parámetro que vamos a necesitar es propiamente la difusibilidad térmica. ¿Qué es la difusibilidad térmica? La difusibilidad térmica es una propiedad termodinámica que tienen los alimentos, que básicamente, bueno, en realidad es una propiedad termodinámica general, pero que en el caso de los alimentos menciona o sea, la velocidad en la que ésta, por así decirlo, difume la energía en forma de calor. Es una propiedad termodinámica bastante importante, al igual que el calor específico, que define básicamente cuánta energía se necesita para poder cambiar en una unidad de calor la temperatura, en una unidad de temperatura, la temperatura de un alimento, y así sucesivamente. La difusibilidad térmica es un valor bastante importante. Y bueno, esto hallarlo experimentalmente es un poquito tedioso, así que vamos a basarnos en la bibliografía que hay para poder ver más o menos cuánto de difusibilidad térmica tiene la cúrcuma, que es en este caso el material que estamos acá
Secando. Bueno, en este caso, en este contexto, la cúrcuma que utilizó fue una cúrcuma rallada que se la colocó en una bandeja. Bueno, bandeja bastante cúrcuma rallada para que se seque. Ahora bien, tomando esto en cuenta, según la bibliografía, la difusibilidad térmica variaría, o sea, de la cúrcuma fresca como tal, en este valor, el 0.8908 por 10 a la... A ver, vamos a borrar esto que me he equivocado. No, no se puede borrar. Acá está, borrador. Ahí está. Por 10 a la menos 7 metros cuadrados por segundo. Esa es la velocidad más o menos en la cual... Esta es la difusibilidad térmica, por así decirlo, que tiene la cúrcuma. Ahora bien, otro dato que también era muy importante que sepamos, en este caso era la distancia, por así decirlo, que hay entre cada nodo. Y bueno, en este caso se acordó para formar la malla, que la distancia que habría sería de 15 centímetros. Bueno, en física siempre trabajamos con metros, así que vamos a dejarlo como 0.15 metros. Ahora bien, para poder hallar este valor propiamente, ya conociendo otros parámetros, simplemente se reemplazaría nomás estos valores. Acá sería el lapso de tiempo, que sería 30 segundos, y nos da este valor, que como pueden ver es un valor sumamente pequeño. Prácticamente es un valor que nos va a indicar qué tan rápido va a avanzar, por así decirlo, el calor en la bandeja, pero es demasiado pequeño. Solamente libros de física o ejercicio matemático que tal vez les hayan dejado en la universidad o en el colegio, van a ver que este valor ronda usualmente entre 1, 0.15, 0.25, pero en este caso es un valor demasiado pequeño. ¿Esto qué nos quiere indicar? Que como tal, en un lapso de 10 minutos, bueno, cada 30 segundos en realidad, el calor se va a distribuir muy lentamente en la cúrcuma. Y bueno, sabemos eso que experimentalmente hablando significa que se va a demorar más tiempo en secar. Ahora bien, estos datos son importantes experimentalmente hablando, porque cuando nosotros sabemos cuánto tiempo va a demorar aproximadamente en calentar algo, ya se puede tener más o menos una aproximación de cuánto tiempo se necesita para secarse. En el caso de la cúrcuma, para poder tener una humedad menor al 8%, es importante si se lo configurado dependiendo también de la marca dependiendo de la marca del deshidratador y todo ello, que esté bastante tiempo. O sea, por lo general el secado dura un día, 36 horas y así. O sea, es bastante tiempo justamente por este parámetro que sería su difusibilidad térmica. Ahora bien, dejémonos de hablar de cosas más. Hablemos ya directamente de cómo poder calcular ya las iteraciones por cada lapso de tiempo. Ahora bien, en este caso, ¿se acuerdan que habíamos mencionado sobre el valor Fourier, sobre el número de Fourier? Bueno, este número de Fourier nos va a servir propiamente para poder calcular cómo va variando la temperatura de cada nodo en cada respectivo tiempo. La fórmula sería algo así, para poder hallar la temperatura de un solo nodo en un determinado tiempo. Y como pueden ver, es una fórmula un tanto rara, un tanto extensa para la primera vez que alguien que lo ve. Así que la hemos adaptado de una forma bastante sencilla, que sería acá en este caso. Bueno, al igual que en el anterior caso, para poder hallar la temperatura de un nodo A, por ejemplo, simplemente se tiene que, primeramente, restar 1 menos 4 veces el valor de Fourier, que básicamente va a ser, fríamente hablando, la temperatura anterior que va a conservar aún el nodo con respecto al paso del tiempo. En este caso, si se dan cuenta, para cada cálculo sale 0.9995. ¿Eso qué quiere decir en español? Esto es un datito que quería comentarles. Y es que cuando se hagan las iteraciones, por cada 30 segundos en este caso, el nodo va a conservar el 99.95% de su temperatura original. Eso quiere decir que va a cambiar muy, pero muy lento realmente. Y bueno, estos valores tienen sentido porque siendo realistas, cuando secamos cúrcuma en una bandeja, en un deshidrasador a 65 grados centígrados, en 10 minutos prácticamente no ha cambiado casi nada la temperatura. Y es justamente por este valor de la difusibilidad térmica que es tan importante que se pudo encontrar estos valores. Ahora bien, ¿qué hacemos con este dato? Primeramente vamos a reemplazarlo en la fórmula. Esto lo tenemos que multiplicar por la temperatura del nodo actual, por así decirlo. Esto sumado al valor de Fourier
todo multiplicado por los valores de temperatura de los nodos vecinos. Ahora bien, una vez que callemos todo esto, simplemente tocaría reemplazarlo, los valores. Y bueno, en este caso he puesto las respuestas para cada 30 segundos. Como pueden ver, la temperatura del nodo a los 30 segundos, o sea, la primera iteración, quedaría en 25.000475 grados centígrados. Y recordemos que la condición inicial era 25 grados centígrados. Por lo cual, como pueden ver ustedes, es un valor sumamente pequeño que ha cambiado. Prácticamente nada, prácticamente. Y si vemos los otros valores, en el caso del nodo B y el nodo C, podemos ver que el cambio de temperatura es mucho menor. Pero esos datos sí son sólidos porque tenemos la difusibilidad térmica real, en este caso de la cúrcuma. Ahora bien, ¿para qué nos sirven estos datos? Para poder calcular, o sea, para poder medir más o menos cuánta temperatura está recibiendo, ya sea un alimento o un producto que está secando, en un determinado lapso de tiempo. Esto es sumamente importante ya experimentalmente para poder ver, por ejemplo, cómo va recibiendo temperatura, si es que puede haber degradación, todo esto térmica y todo eso. En general son datos bastante útiles, ahí les estoy dando la herramienta, pero los usos son demasiado extensos, por lo cual dependerá de ustedes saber cómo pueden utilizar estos valores. Ahora bien, como se han de imaginar, calcular todo esto manualmente es un dolor de cabeza. Y eso que estos solo son los primeros 4 nodos y estamos trabajando en una malla de 4x4. Lo que quiere decir que calcular esto 20 veces y encima que son 16 nodos sería un aproximado, a ver, si multiplicamos 16 por 20, algo así de 320 veces que tenemos que hacer estos cálculos para poder hallar la respuesta completa de cada una de las iteraciones en cada lapso de tiempo. Entonces, sabiendo todo esto, lo más conveniente siempre es trabajar utilizando un software. En este caso acá están las respuestas de cómo va cambiando la temperatura. Como se pueden ver, los nodos centrales JK están iguales porque la difusibilidad térmica es muy pequeña. Pero volviendo al caso, por eso que en estos casos es importante también saber utilizar algún tipo de software. Y bueno, este es el paso 3, que sería utilizar algún tipo de software, ya sea opcional o algo así por el estilo. A ver, vamos a dejar acá un ratito la presentación y quiero irme de lleno con este código. Este código, que lo voy a poner en la descripción posiblemente, les va a servir para poder calcular ya propiamente todas estas iteraciones de forma más dinámica, por así decirlo. Con nosotros sabemos, bueno, mi objetivo es que se pueda entender esto para que ustedes lo puedan aplicar también para sus experimentos. Y bueno, acá podemos darnos cuenta el estado inicial, como pueden ver. Está acá 25 grados, y acá se pueden ver los valores de las paredes, por así decirlo. Y ahora bien, si calculamos la primera iteración, o sea, a los 30 segundos, podemos darnos cuenta que ahí va variando un poco la temperatura. Acá podemos ver 30 segundos. Y acá podemos ver cuánto va variando. Los nodos centrales están iguales, de hecho, porque no les llega aún la temperatura. Vamos cambiando. Esto es al minuto. Va aumentando. A minuto y medio. 2 minutos. 3 minutos. 3.5 minutos. 4.5 y así sucesivamente. Hasta llegar a los 10 minutos. Para poder concluir con este problema, con este caso, podemos darnos cuenta que a los 10 minutos prácticamente ya está como aumentando un poco más la temperatura. Y de hecho, acá en esta parte donde está propiamente el ventilador, teóricamente hablando, que está calentando, podemos darnos cuenta que no hubo mucha variación de la temperatura realmente. En este caso, para este nodo, la temperatura estaría a 25.154 grados centígrados. Mientras que para la parte inferior, donde está al lado de la puerta, que está más frío, 40 grados centígrados, podemos darnos cuenta que la temperatura solo está a 25.095 grados centígrados. Y bueno, de hecho los nodos centrales ni siquiera cambiaron la temperatura. Por lo cual, esa simulación, aunque fue a muy pequeña escala realmente, nos puede dar algunos datos sobre cómo va afectando la temperatura en un proceso de secado de alimentos, por ejemplo, en una
deshidratadora. Y esto nos permite poder controlar todos estos procesos de una forma mucho más segura y más rigurosa. Obviamente siempre es necesario poder contar con los valores experimentales reales, por ejemplo con la difusibilidad térmica del alimento, también con otras propiedades termodinámicas que ustedes van a tener que hallar más adelante. Por lo cual, en este caso de estudio, podemos darnos cuenta que a los 10 minutos de secado, cada sección, por así decirlo, de la bandeja estaría a una determinada temperatura. Y bueno, como la difusibilidad térmica es baja, por ende también va a ser bajo también, por así decirlo, la transferencia de calor que va a haber desde las fronteras hacia las placas propiamente. Ahora bien, acá en este caso lo bueno de este código es que también le puse para que pueda, acá imprimió bastante, pero acá le puse para que se pueda imprimir los resultados también. Por ejemplo, iteración 20, acá se puede ver los resultados un poco más exactos y todo ello. Ahora bien, hay otro código que tengo, que esta vez está en MATLAB, que es también igual de dinámico, que tú lo ejecutas y de igual forma, también con el lazo del tiempo, te va a ir calculando el cambio de la temperatura. En el caso de MATLAB, este es mi favorito porque se ve más bonito, más dinámico. Pero bueno, siendo realistas, no todos tenemos acceso a MATLAB. Y el chiste es que cualquiera puede hacer esto en su casa, cualquiera puede hacerlo para su trabajo de investigación o para otra cosa más. Por lo cual yo se lo recomendaría como recomendación personal trabajarlo mejor en Python. Ahora bien, espero realmente que se haya podido entender este caso de estudio que nos permitió poder conocer cómo va variando la temperatura de una placa, en este caso una bandeja, por secciones en una deshidratadora a cierta temperatura en las fronteras, cómo va variando con el lapso del tiempo. Estos valores son muy importantes, pero en este caso la recomendación sería que tomen valores mucho más grandes. Por ejemplo, no lo midan como yo que solo hizo 10 minutos, sino les recomiendo que podrían hacerlo tal vez a 6 horas, 24 horas, y así con un lazo de tiempo mayor, no puede ser una hora, media hora, y así para poder tener un resultado más visible. Pero si en caso tal vez se desea controlar la temperatura, en lazos más pequeños, que cuando el chiste sea que no cambie mucho la temperatura, ya sea para poder proteger un extracto, para evitar tal vez la termodestrucción de algún compuesto bioactivo que sea termosensible o algo así. La recomendación sería también poder utilizar lazos pequeños y bueno, siempre con parámetros reales. En este caso, no pudimos conseguir la difusibilidad térmica experimentalmente de la cúrcuma porque cuando estamos haciendo la prueba, no se lo llegó a medir porque realmente es todo un temón poder medirlo, pero gracias a la bibliografía podemos hallar lo que sería la difusibilidad térmica. Y con estos datos reales podemos ya hacer este cálculo experimental, que sí es sumamente sólido, muy realista y ideal para que puedan también aplicar en sus trabajos de investigación o en algún otro proyecto que tengan. Bueno, eso por mi parte es este tema. Espero que les haya gustado, que se haya entendido y sobre todo que lo puedan aplicar. Yo sin más que decir, me despido. Sin más que decir, tengan todos una linda noche. Muchas gracias.